¿Te has preguntado por qué tal o cual producto es delicioso y le gusta a todo el mundo? Y otras compañías parecen fracasar cuando tratan de imitar o copiar productos exitosos. ¿Cómo hacen las empresas para proteger sus recetas ganadoras? ¿Has oído que algunas recetas industriales se guardan dentro de cajas fuertes y solo unos pocos iniciados tienen acceso a ellas? ¿Sabes si las recetas se pueden patentar? Sígueme hasta el final y encontraremos juntos las respuestas a estas y otras preguntas. Soy Richard Garz, ingeniero bioquímico y especialista en ciencia y tecnología de alimentos. Estoy aquí para compartir contigo lo que he aprendido en más de 40 años de experiencia en esta industria. Hace ya algunos años, un personaje se comunicó conmigo para ofrecerme las fórmulas de nuestro principal competidor líder en la industria. Por supuesto que rechacé la oferta por consideraciones éticas y legales. Pero más allá de estos argumentos que no son negociables, este incidente me puso a pensar si en realidad estas recetas o fórmulas tendrían algún valor para la industria en la que yo trabajaba. Permíteme explicártelo con un ejemplo. Cuando haces una sopa para un grupo grande de invitados, utilizas una olla grande. Puede tardar hasta varias horas en llegar a hervir. En cambio, cuando lo haces en una olla pequeña, a los pocos minutos ya está hirviendo. Como puedes ver en el gráfico, los ingredientes en el recipiente mayor están en el agua durante un tiempo muy largo, muchos minutos antes de llegar a hervir, y luego cuando está hirviendo. Durante todo este tiempo, cientos de diferentes sustancias de la carne y de las verduras pasan al caldo y se disuelven en él. En cambio, en la olla más pequeña, este tiempo es mucho más corto, por lo que el caldo queda mucho más diluido, más aguado. Aún así, con la misma receta, se obtienen dos productos totalmente diferentes. Ahora bien, imagínate que además la olla grande de sopa es de barro, y esto le va a dar un sabor único y especial al caldo. Y si además la olla pequeña se ha calentado en una estufa eléctrica y la olla grande en una fogata, la sopa hecha en esta también va a tener un leve sabor ahumado. Otro ejemplo sería comparar la pizza hecha en un horno de gas con la pizza hecha en un horno de leña o en un horno de piedra. ¿Verdad que son totalmente diferentes? ¿Que saben diferente? Y no hablemos de las características de los empaques. Un refresco o gaseosa tiene un sabor totalmente diferente cuando está empacado en plástico, en PET, en una lata de aluminio o en vidrio. Hasta el tamaño de los envases influye en nuestra percepción de sabor. El mismo refresco sabe diferente cuando está envasado en 250 mililitros y cuando está envasado en una botella familiar de 2 litros o más. En conclusión, el proceso es tanto o más importante que la receta misma. Y el proceso tiene cientos de diferentes aspectos o variables que hacen único y diferente un producto alimenticio. En los muchos años que yo me desempeñé en áreas de investigación y desarrollo en la industria, aprendí que uno de los mayores dolores de cabeza en esta área es el escalamiento, es decir, cómo repetir el proceso de un producto desde tamaño laboratorio hasta la escala industrial con equipos mayores, tiempos diferentes, equipos hechos con diferentes materiales, con diferente tecnología. Así que la receta no lo es todo. Por supuesto, esto que te estoy explicando no es como para que la industria salga a publicar sus recetas, pero tampoco es como para que las fórmulas sean guardadas en una caja fuerte. Imagínate, ¿cómo harían para pesar y medir los ingredientes en las fábricas si los operarios que hacen estas labores necesitan conocerlas? Bueno, pues las fórmulas se pueden compartimentar o dividir. Algunas compañías de las más grandes dividen el proceso de producción entre varias plantas. Entonces, en cada una de ellas producen una parte del producto semielaborado, con solo una parte de la receta. Y en la última planta ensamblan las diferentes piezas para armar el producto final. Esto no se puede hacer con todos los alimentos,
ni todas las compañías tienen el tamaño para aplicarlo. Como dato curioso, en la industria quesera, lo que llaman receta son los detalles del proceso, con indicaciones muy claras de tiempos, temperaturas y otras variables. Difícilmente se podría hacer la producción siguiendo estas recetas si quienes producen no las conocen en detalle. En cuanto a la protección de la propiedad intelectual de estos importantes valores o activos, las recetas, te puedo contar que rara vez las recetas pueden patentarse. En cambio, los procesos sí, también algunos usos de los productos. En cualquier caso, las patentes tienden a proteger a los inventores durante tiempos definidos, 5 años, 10 años, 15 años, 30 años. Una vez transcurrido este tiempo, cualquiera puede hacer uso de la información contenida en la patente. Además, no existen las patentes universales. Solo hay patentes para países específicos o para grupos de países que tienen un tratado entre ellos. Por ejemplo, la Unión Europea, la Comunidad Andina de Naciones. En cambio, sí se pueden registrar las marcas, es decir, los nombres de los productos, los logotipos, los colores y los diseños de los empaques. A diferencia de las patentes, la protección de las marcas puede ser de por vida, solo que el dueño debe demostrar que efectivamente la marca o el diseño está siendo utilizado comercialmente, pues si llega a ser declarado en abandono, cualquiera puede registrarlos a su nombre. Desarrollar un producto no es tarea fácil, ni barata. Además de los aspectos técnicos de alimentos, hay que invertir en la evaluación sensorial, en las investigaciones de mercado. Si quieres conocer algo más acerca de esto, te invito a ver mi video Qué rico es comer en el link aquí arriba a la derecha. La industria realiza cientos y a veces miles de pruebas hasta dar con el producto perfecto. Por esto, yo consumo los productos originales. No elijo imitaciones para ahorrar unos centavos. Primero, porque quiero conseguir la mejor calidad. Segundo, para que la industria siga desarrollando nuevos productos para mí como consumidor. ¿Te gustan estos temas? ¿Quieres aprender más sobre lo que sucede en la industria de alimentos y cómo afecta tu vida? Da clic en la imagen aquí abajo y suscríbete para que te asegures de recibir cada uno de estos videos. Y no te olvides hacer tus preguntas aquí debajo en este video. Hasta la próxima.